¿Qué secretos se esconden bajo la superficie de nuestros océanos? Desde criaturas que parecen de otro planeta, hasta reliquias antiguas que reescriben la historia. Hoy te llevamos a las profundidades para descubrir 20 hallazgos subacuáticos tan extraños como fascinantes. Número 20. Pez dorado gigante. Era un día cualquiera en Champaña, Francia, cuando Andy Hackett, un pescador con décadas de experiencia y numerosas capturas impresionantes en su haber, decidió probar suerte en un tranquilo estanque local. Sin imaginar lo que le esperaba, lanzó su sedal con la esperanza de tener una buena jornada de pesca. Lo que sucedería a continuación quedaría grabado para siempre en los anales de la pesca deportiva. Durante 25 intensos minutos, Hackett libró una batalla épica con lo que parecía ser una captura extraordinaria. Sus años de experiencia fueron puestos a prueba mientras maniobraba hábilmente con su caña, ajustando la tensión y respondiendo a cada movimiento de su adversario acuático. Cuando finalmente logró sacar su captura a la superficie, quedó completamente atónito ante la vista de un pez dorado de proporciones colosales. Este magnífico espécimen, cariñosamente apodado la zanahoria, debido a su brillante y distintivo color naranja, era verdaderamente excepcional. Con un peso impresionante de 30 kilos y una longitud que superaba el 1,20 m, este gigante acuático rápidamente se posicionó como uno de los peces dorados más grandes jamás documentados en la historia de la pesca. La historia de la zanahoria es tan fascinante como su tamaño. Durante más de 2 décadas, este extraordinario pez había hecho del estanque su hogar tras ser liberado allí como un diminuto alevín. A lo largo de los años, las condiciones ideales del estanque, con abundantes recursos alimenticios y amplio espacio para desarrollarse, permitieron que este pez alcanzara dimensiones que desafiaban la imaginación. La existencia de este magnífico ejemplar no era un secreto para los administradores de la granja piscícola, quienes habían observado su presencia durante años. Sin embargo, a pesar de numerosos intentos por parte de diversos pescadores experimentados, nadie había logrado capturarlo hasta la histórica hazaña de Hackett. Número 19. Langostas míticas. En las aguas costeras de Maine, 2 pescadores se encontraron con un par de langostas como nunca antes se habían visto. Estas langostas, capturadas por Jeff Edward y Jacob Knowles, nacieron con una anomalía genética llamada quimerismo, lo que les otorga una apariencia única. La captura de Edwards presentó una langosta con un notable caparazón mitad marrón y mitad carmesí, dividido nítidamente por la mitad, creando un efecto visual impactante que casi parecía artificial. Para no quedarse atrás, Knowles capturó una langosta que exhibía una impresionante mezcla de tonos azules y verdes. Esta rara combinación de colores casi nunca se ve en la naturaleza. Para hacer este descubrimiento aún más inusual, la langosta de Knowles era hermafrodita, lo que significa que tenía órganos reproductivos masculinos y femeninos. Expertos del Instituto de Investigación del Golfo de Maine explicaron que la apariencia única de estas langostas se debía al quimerismo, una condición en la que 2 embriones se fusionan en etapas tempranas, creando un individuo con 2 conjuntos de ADN. Esto resulta en una distribución desigual de los pigmentos, lo que causa la coloración inusual de la langosta. Encontrar una langosta con este rasgo genético es un evento increíblemente raro, con una probabilidad estimada de 1 en 50 millones. La rara coloración de estas langostas, combinada con su singularidad genética, las convirtió en un hallazgo asombroso y extraordinario, que conmocionó a la comunidad pesquera y recordó a todos los muchos misterios que aún encierra el océano. Número 18. Peces bioluminiscentes. En las vastas extensiones de los cálidos océanos tropicales del mundo, existe una extraordinaria familia de peces diminutos que transforman las profundidades oscuras en un espectáculo luminoso. Estos fascinantes habitantes marinos, conocidos científicamente como peces linterna, aunque modestos en tamaño, rara vez superando los 35 centímetros de longitud, poseen una de las adaptaciones más sorprendentes del reino animal que los hace verdaderamente excepcionales. Lo que hace a estos peces verdaderamente únicos es su extraordinaria característica bioluminiscente. Su secreto se encuentra en una serie de órganos especializados ubicados estratégicamente bajo sus ojos, que albergan colonias de bacterias bioluminiscentes. Estas bacterias simbióticas producen un constante y misterioso resplandor azul,
una herramienta versátil que los peces han aprendido a utilizar magistralmente para su supervivencia, ya sea para la captura de presas o como mecanismo de defensa contra potenciales amenazas. Este fenómeno de bioluminiscencia alcanza su máximo esplendor en las zonas más recónditas y oscuras del océano, específicamente a profundidades que pueden alcanzar hasta 1000 metros bajo la superficie. En estas profundidades abisales, donde la luz solar jamás penetra, los órganos luminosos de estos peces crean un espectáculo visual verdaderamente hipnótico contra el telón negro de las profundidades oceánicas. Durante las horas diurnas, estos fascinantes peces descienden a las profundidades, donde emplean sus órganos luminiscentes como señuelos naturales para atraer a pequeños crustáceos y otras criaturas que constituyen su alimentación. Esta misteriosa luz azulada cumple una doble función, ya que también actúa como un mecanismo de defensa sofisticado, desorientando a los depredadores y dificultándoles la tarea de localizar y atacar a estos astutos peces. Quizás lo más impresionante de todo es la sofisticada capacidad que tienen los peces linterna para regular la intensidad de su brillante display. Como si estuvieran equipados con un interruptor biológico, pueden controlar su luminiscencia a voluntad, utilizándola no solo para la supervivencia básica, sino también como un complejo sistema de comunicación entre congéneres, para emitir señales de advertencia ante peligros inminentes e incluso como parte de sus rituales de cortejo. Esta asombrosa capacidad de control sobre su bioluminiscencia representa uno de los ejemplos más elegantes de la infinita inventiva de la naturaleza en su constante búsqueda de adaptación y supervivencia. Número 17. Restos del cohete. En noviembre de 2022, la rutina habitual de un pescador filipino se vio interrumpida por un sorprendente descubrimiento en la orilla. Se topó con extraños restos metálicos que pronto atraerían la atención mundial y desencadenarían una investigación de la NASA. Al ser examinados por las autoridades locales, se determinó que los restos pertenecían a un cohete chino Long March 5B. Este enorme cohete se había lanzado en octubre para enviar el módulo Mengtian al espacio, una parte crucial de la Estación Espacial China. Sin embargo, tras completar su misión, la etapa del cohete inició un reingreso incontrolado a la atmósfera terrestre, aterrizando cerca de Filipinas. Los restos del cohete, grandes y pesados, cayeron cerca de las islas de Busuanga y Mindoro. Este fue el cuarto caso de regreso a la Tierra sin control de fragmentos de un cohete chino, lo que generó preocupación por los riesgos de seguridad que representan los desechos espaciales. En 2020, desechos similares cayeron peligrosamente cerca de un asentamiento en Costa de Marfil, lo que puso de relieve la necesidad de mejores prácticas de seguridad espacial. El incidente en Filipinas llevó al administrador de la NASA, Bill Nelson, a criticar a China por su falta de transparencia y su gestión irresponsable de los desechos espaciales. El incidente destacó la importancia de la cooperación entre las naciones con programas espaciales para garantizar la seguridad de nuestro planeta. Número 16. Peces de aguas profundas espeluznantes. Frente a la costa de Krabi, en Tailandia, la pesca rutinaria de un pescador se convirtió en una pesadilla cuando sacó un pez que parecía pertenecer a otro mundo. El pez, que medía 40 centímetros de largo y pesaba unos 3 kilos, tenía un rostro que inquietó al pescador, con grandes mandíbulas abiertas, llenas de dientes afilados, y ojos que parecían atravesar a cualquiera que lo mirara. Fue una visión que perturbó al pescador. Creyó que la criatura, con su inquietante parecido a un rostro humano, era un mal presagio. Conmocionado, dejó el pez en la orilla y se apresuró a volver a casa, advirtiendo a su familia de una desgracia inminente. Los expertos identificaron posteriormente al pez como un astrónomo, una especie conocida por su extraña apariencia y sus espinas venenosas. Los astrónomos son peces depredadores que se entierran en la arena, esperando a que sus presas pasen nadando antes de emboscarlos. A pesar de esta explicación, muchos aldeanos no estaban convencidos y se aferraron a sus supersticiones. Algunos creían que el pez era un espíritu maligno, mientras que otros lo interpretaron como una advertencia de los dioses del mar, indicando que la comunidad los había enfurecido y necesitaba hacer las paces. Número 15. Bagre de 2 cabezas. En abril de 2020, pescadores del sudeste asiático hicieron un descubrimiento verdaderamente extraño al capturar un bagre con una anomalía sorprendente.
Este pez tenía dos cabezas completamente formadas, una a cada lado del cuerpo, una característica que dejó a todos atónitos. La noticia se extendió rápidamente, y pronto las redes sociales se llenaron de imágenes de esta inusual captura. El bagre, que parecía tener dos cabezas siamesas distintas, cada una con sus propios ojos, boca y branquias. Esta condición se conoce como policefalia, y ocurre cuando un embrión comienza a dividirse en gemelos, pero no se separa por completo. Si bien los animales con esta condición no suelen sobrevivir mucho tiempo después del nacimiento, este bagre de dos cabezas superó las expectativas. Su supervivencia, a pesar de su inusual anatomía, demuestra cuán resiliente y adaptable puede ser la naturaleza. Este raro hallazgo ha captado la atención de científicos y genetistas, ansiosos por aprender más sobre cómo se desarrolló y logró prosperar una criatura tan extraordinaria. El continuo interés en este pez demuestra que, incluso en las rarezas de la naturaleza, siempre hay algo fascinante por descubrir. Número 14. Bagre acorazado. En diciembre de 2023, un video de TikTok se viralizó, dejando a los espectadores maravillados al observar a un bagre acorazado, una especie típicamente nativa de Sudamérica, desplazándose por las vastas dunas de arena del Parque Nacional Lençóis Maranhenses, en el noreste de Brasil. Ver a este pez navegando por un paisaje tan seco y árido planteó muchas preguntas sobre cómo se había adaptado para sobrevivir en el duro entorno desértico. Conocido por la armadura ósea que cubre su cuerpo, el bagre acorazado parecía imperturbable ante las severas condiciones del desierto. Los expertos creen que estos peces han desarrollado la capacidad de cruzar el desierto para encontrar las lagunas estacionales que se forman durante los meses de lluvia, esenciales para su supervivencia. El parque es famoso por sus extensas dunas de arena y lagunas de agua dulce, que solo aparecen con la llegada de las lluvias, generalmente de enero a junio. Con la llegada de la temporada seca, estas lagunas comienzan a secarse, obligando al bagre acorazado a emprender un desafiante viaje en busca de nuevas fuentes de agua. Esta notable táctica de supervivencia pone de manifiesto la adaptabilidad de estos peces, capaces de prosperar incluso en entornos aparentemente inhóspitos. Número 13. El encuentro con la lamprea. En un viaje de pesca al lago Champlain en Nueva York, Eric Osinski y su hijo esperaban un tranquilo día de pesca de truchas. Sin embargo, su viaje dio un giro inesperado cuando pescaron una inquietante criatura que parecía sacada de una película de terror. En lugar de la esperada trucha, se encontraron con una extraña criatura parecida a una anguila, conocida como lamprea. Con aproximadamente 50 centímetros de largo, su grotesca apariencia impactó a ambos pescadores. Las lampreas son una antigua especie de pez sin mandíbula que ha existido durante más de 360 millones de años. Son famosas por sus bocas redondas con forma de ventosa, llenas de hileras de dientes afilados. Estos peces parásitos se adhieren a otros peces con sus dientes para raspar la carne de su anfitrión y beber su sangre. Al observar más de cerca, Osinski notó que la boca de la lamprea era inquietantemente grande y estaba repleta de dientes, y su piel viscosa y moteada la hacía aún más amenazante. Este inquietante encuentro con una criatura de la historia remota dejó a padre e hijo con una historia inolvidable que contar. Número 12. Descubrimiento del tiburón ártico. En abril de 2018, el famoso pescador y presentador de televisión Jeremy Wade se embarcó en una escalofriante expedición al Ártico. Decidido a descubrir los misterios ocultos bajo el grueso hielo, Wade se preparó para la difícil tarea de pescar en uno de los lugares más fríos y desolados de la Tierra. La capa de hielo, de un impresionante espesor de 90 centímetros, representó un serio desafío, ya que excavaron un agujero y colocaron una red de 480 metros de largo en las gélidas aguas. Luchando contra las brutales temperaturas, el dúo aguardó cualquier señal de movimiento en las gélidas profundidades. Su paciencia dio sus frutos cuando sintieron un fuerte tirón en la red. Al alarla, vieron algo enorme forcejeando en su interior. Para su asombro, habían capturado un raro tiburón de Groenlandia. Se sabe que estos tiburones prosperan en las profundas y frías aguas del Ártico, pero el ejemplar que capturaron fue particularmente impresionante. Era un gigante, de 2,4 metros de largo y unos 317 kilos de peso. Sin embargo,
La emoción rápidamente se convirtió en preocupación al ver que el tiburón estaba gravemente herido, probablemente dañado por las duras condiciones y el grueso hielo. Las heridas del tiburón resultaron fatales. A pesar de sus mejores esfuerzos por devolverlo sano y salvo al agua, este encuentro puso de relieve los difíciles desafíos de supervivencia que enfrentan las criaturas en las condiciones extremas del Ártico. Número 11. Avistamiento de tiburón fantasma. En las profundas y oscuras aguas de la costa de Indonesia, un grupo de pescadores tuvo un encuentro que parecía sacado de una historia de terror. Mientras recogían sus redes, se encontraron con un tiburón extraño y espeluznante, uno que parecía casi de otro mundo. La criatura tenía grandes ojos saltones y un peculiar hocico alargado, lo que le daba una apariencia fantasmal que les provocaba escalofríos. Este tiburón fantasma, de aproximadamente 90 centímetros de largo, destacaba entre todas las especies que los pescadores habían visto. Con su piel translúcida y sus ojos inquietantes y fijos, desprendía un aura casi sobrenatural, dejando a los pescadores fascinados e inquietos a partes iguales. Al examinarlo más de cerca, descubrieron que tenía unas mandíbulas retráctiles llenas de dientes afilados, capaces de extenderse para capturar a su presa. Esta característica única, junto con su aspecto fantasmal, hacía al pez aún más cautivador. A medida que se difundía la noticia de la captura, biólogos marinos y expertos en tiburones se apresuraron a estudiar al tiburón fantasma, también conocido como quimera. Estas criaturas de las profundidades marinas han existido durante millones de años, pero gran parte de su comportamiento y biología sigue siendo un misterio, lo que aumenta su atractivo para la comunidad científica. Número 10. El arapaima gigante del Amazonas. En el corazón del río Amazonas, Brasil, un pescador solitario tuvo un encuentro inolvidable con una de las criaturas más formidables del río. Mientras navegaba en su kayak, armado únicamente con una caña de pescar, el pescador enganchó algo enorme. Lo que había capturado era un arapaima gigante, un pez prehistórico conocido por su increíble tamaño y fuerza. Este enorme pez medía 2,5 metros de largo y pesaba la asombrosa cantidad de 137 kilos, lo que lo convertía en un verdadero gigante del río. La batalla entre los pescadores y el arapaima fue épica. Con su cuerpo poderoso y musculoso y sus resistentes escamas, el pez ofreció una lucha feroz. El pescador luchó por mantener el equilibrio en el kayak, mientras el arapaima se agitaba violentamente, casi volcándolo en varias ocasiones. Durante horas, ambos se enzarzaron en un tenso tira y afloja, sin que ninguno de los dos se rindiera. Mientras la lucha continuaba, los brazos del pescador ardían por el esfuerzo, pero se negaba a soltarse. Finalmente, tras una dura prueba, logró subir al arapaima gigante a su kayak. Maravillado por el tamaño y la fuerza del pez, esta increíble captura sigue siendo una de las experiencias más memorables de su carrera como pescador. Número 9. Descubrimiento del pez rey dragón. En el bullicioso mercado del condado de Taitung, Taiwán, un extraño pez llamó la atención de lugareños y visitantes. La criatura, apodada el pez rey dragón por los curiosos, fue identificada por los expertos como el petirrojo marino acorazado. Este pez, que suele encontrarse en aguas profundas de entre 300 y 480 metros bajo la superficie del océano, es extremadamente raro de ver en el mercado. Las últimas apariciones conocidas de esta especie se registraron en 2012 y 2013, lo que convirtió su reaparición en un evento sorprendente que despertó el entusiasmo de la comunidad. El petirrojo acorazado es conocido por su distintiva apariencia, con escamas óseas similares a una armadura que le dan un aspecto feroz. A pesar de su intrigante apariencia, este pez no es particularmente valioso para los pescadores debido a su bajo rendimiento de carne. Los expertos sospechan que la presencia del pez en el mercado podría deberse a la pesca de arrastre de fondo, un controvertido método de pesca que arrastra grandes redes por el fondo del océano. Si bien la pesca de arrastre de fondo puede ser perjudicial para los ecosistemas, es posible que haya traído a esta criatura de las profundidades marinas a la superficie. Para sorpresa de todos los presentes en el mercado, la inusual aparición del petirrojo acorazado les recordó los misterios que acechan en las profundidades marinas, lejos del alcance de los pescadores comunes. Número 8. Descubrimiento de perla gigante.
En 2006, la vida de un pescador filipino cambió para siempre al descubrir un tesoro escondido en las aguas del mar de Palawan. Mientras se refugiaba de una tormenta que se aproximaba cerca de la isla, el pescador notó un peso inusual sujeto al ancla de su barco. Curioso, se zambulló para investigar y encontró una almeja gigante con una perla de tamaño extraordinario en su interior. Sin saber su increíble valor, mantuvo la perla escondida bajo su cama durante los siguientes 10 años. No fue hasta que un incendio lo obligó a mudarse en 2016 que decidió entregar el tesoro a la oficina de turismo local. El personal de la oficina quedó asombrado con lo que vio. Esta enorme perla medía 6,7 metros de largo, 30 centímetros de ancho y pesaba la asombrosa cantidad de 34 kilos. Rompió todos los récords anteriores de tamaño y peso. Los expertos estimaron que la perla tenía alrededor de 600 años, habiéndose formado lentamente dentro de la almeja durante siglos. Se estimaba que su valor superaba los $100 millones, convirtiéndola en una de las perlas más caras jamás descubiertas. El humilde hallazgo del pescador cautivó a personas de todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de los excepcionales tesoros que atesora el océano. Número 7. Descubrimiento del tiburón duende. En las aguas costeras de Taiwán, un grupo de pescadores hizo un descubrimiento que parecía sacado de una era prehistórica. Mientras pescaban, capturaron un tiburón duende de unos impresionantes 4,7 metros de largo. Conocido como un fósil viviente, el tiburón duende ha nadado en los océanos de la Tierra durante más de 100 millones de años, sobreviviendo a innumerables cambios en los ecosistemas del planeta. Su extraña apariencia, con un hocico largo y aplanado y mandíbulas que se extienden hacia afuera, dejó a los pescadores atónitos e intrigados. Lo que hizo esta captura aún más notable fue que la tiburón estaba embarazada, con 6 crías en su vientre. Inicialmente, los pescadores consideraron vender la captura a un restaurante local, pero el Museo del Océano de Taiwán reconoció el valor científico del tiburón e intervino. El museo compró la rara criatura para asegurar su preservación para estudios posteriores. Los tiburones duende rara vez son vistos por humanos, ya que suelen vivir a profundidades de entre 260 y 950 metros bajo la superficie. Como uno de los últimos miembros supervivientes de un linaje ancestral, el tiburón duende ofrece una mirada al mundo de la vida marina prehistórica. Número 6. Los peces miraestrellas. En diciembre de 2020, los aldeanos de Krabi, Tailandia, se enfrentaron a un encuentro inquietante cuando un pescador local trajo un pez extraño e inquietante. El pez, de unos 50 centímetros de largo, guardaba un parecido inquietante con Freddy Krueger, el villano de Pesadilla en Elm Street. Su cuerpo arrugado y nudoso recordaba a muchos el aspecto quemado y desfigurado del personaje de Krueger. Sin embargo, eran sus ojos negros en forma de perdigones los que realmente le daban una mirada inquietante y penetrante. Los aldeanos no tardaron en especular sobre la criatura, y algunos creían que era una manifestación del mal que había emergido de las profundidades para atormentar a su comunidad. Tras una inspección más detallada, los expertos identificaron al pez como un tipo de astrónomo. Los peces miraestrellas son conocidos por su extraña apariencia, en particular por sus espinas venenosas y su comportamiento único. Estos peces son depredadores de emboscada que se entierran en la arena esperando a que sus presas desprevenidas pasen nadando antes de lanzar un ataque sorpresa. A pesar de su aspecto de pesadilla, los peces miraestrellas no son raros en el mundo submarino, aunque su inquietante apariencia sigue fascinando a quienes los ven. Número 5. Peces vampiro. Mientras pescaban en las cálidas aguas del Caribe mexicano, un grupo de pescadores quedó atónito ante una extraña captura que parecía sacada de una historia de terror gótica. Los pescadores habían atrapado un pez ballesta dentado, una especie conocida por sus afilados dientes en forma de pico. Sin embargo, este pez en particular tenía una dentadura que parecía colmillos de vampiro, lo que le daba un aspecto verdaderamente sanguinario. Con sus amenazantes colmillos puntiagudos y su coloración roja intensa, el pez parecía haber terminado de alimentarse de su presa, creando una imagen escalofriante para los pescadores experimentados. Los peces ballesta dentados son conocidos por su comportamiento agresivo y sus poderosas mandíbulas, que utilizan para romper los duros caparazones de crustáceos y moluscos. Su singular disposición dental
les permite sujetar y aplastar a sus presas con notable eficiencia, lo que los convierte en cazadores eficaces en la naturaleza. La aparición de este pez vampiro dejó a los pescadores asombrados por la capacidad de la naturaleza para crear criaturas tan extrañas e intimidantes, cada una más fascinante que la anterior. Número 4. Descubrimiento del calamar colosal. En 2007, una tripulación que trabajaba en el mar de Ross, en la Antártida, realizó una captura rara e histórica que cautivaría a la comunidad científica. Al recoger sus redes, se quedaron atónitos al descubrir un calamar colosal, la especie de calamar más grande del planeta, enredado entre su típica captura de merluza negra antártica. Esta esquiva criatura, conocida por su gran tamaño y naturaleza misteriosa, nunca antes había sido capturada viva. Ante la cámara, el equipo, dirigido por el Dr. Steve O'Shea, biólogo marino con décadas de experiencia en el estudio de calamares, subió cuidadosamente al gigante a bordo. El calamar medía la asombrosa cifra de 10 metros de largo y pesaba aproximadamente 500 kilos, lo que lo convertía en un verdadero gigante de las profundidades. Se sabe que los calamares colosales habitan las remotas y oscuras aguas del océano Antártico, donde luchan contra depredadores como los cachalotes. El Dr. O'Shea, quien dedicó gran parte de su carrera al estudio de estas criaturas, expresó su asombro. Son los animales más asombrosos del planeta. La captura de este calamar colosal proporcionó información científica crucial sobre la especie, y su descubrimiento despertó un renovado interés público por los misterios de las profundidades oceánicas, arrojando luz sobre las maravillas que yacen bajo la superficie. Número 3. La captura de cocaína. Dos pescadores de Carolina del Sur se encontraban en una salida rutinaria de pesca al Curricán en busca de dorado cuando pescaron algo mucho más allá de sus expectativas. En lugar de su captura habitual, sus redes sacaron numerosos bloques de cocaína pura y sin cortar. Al sacar los bloques de la maraña de líneas, comenzaron a comprender la magnitud de su hallazgo. Cada ladrillo pesaba alrededor de 1 kilogramo, lo que valía miles en la calle, y los pescadores se encontraron repentinamente en posesión de una fortuna en drogas ilegales. Ante un dilema moral, consideraron sus opciones. Podían quedarse con la droga, venderla o deshacerse de ella. Sin embargo, los riesgos de involucrarse en las operaciones del cártel o enfrentar cargos criminales los agobiaban. Finalmente, los pescadores optaron por la acción correcta. Navegaron de inmediato a la estación de guardacostas más cercana y entregaron el cargamento ilícito, asegurándose de que nunca llegara a las calles. Su decisión de cumplir con la ley y reportar el descubrimiento fue un claro ejemplo de responsabilidad moral ante la tentación. Número 2. Mensaje en una botella. En una época donde la comunicación es instantánea con solo un clic, la idea de enviar un mensaje en una botella puede parecer anticuada, incluso nostálgica. Sin embargo, para un pescador jubilado en Francia, un mensaje en una botella perdido hace mucho tiempo se convirtió en un momento extraordinario de conexión. En agosto de 2021, Hubert Ario, un pescador jubilado de 71 años, paseaba por la playa de Les Sables d'Olonne, Francia, cuando se topó con una botella que llevaba más de 2 décadas flotando en el océano. Dentro había un mensaje escrito por Ben Lyons, un estudiante estadounidense de primaria, en 1997 como parte de un proyecto de ciencias sobre las corrientes oceánicas. Ben, junto con sus compañeros de Sandwich, Massachusetts, había escrito cartas, las había sellado en botellas y las había enviado al Atlántico para ver dónde terminaban. La botella de Ben viajó más de 5.300 kilómetros antes de llegar a la costa francesa, y Hubert, conmovido por la nota, decidió completar la encuesta y devolverla. Cuando Ben, ya adulto, recibió la noticia del hallazgo de una de las botellas de su infancia, se llenó de alegría. El viaje de décadas de este sencillo proyecto científico conectó continentes y les recordó a ambos las extraordinarias conexiones que pueden surgir a través de las pequeñas acciones. Número 1. Las estrellas de canasta. Cerca de la costa de Singapur, el pescador Ali Han Boom hizo un descubrimiento increíble mientras recogía su captura. Al sacar la red de las profundidades, se encontró cara a cara con una criatura que parecía sacada de una historia de ciencia ficción, con brazos largos y delicados y una apariencia verdaderamente sobrenatural. La criatura captó la atención de biólogos marinos y curiosos.
Los expertos pronto la identificaron como una estrella de canasta, pariente de la conocida estrella de mar, pero con una forma y un comportamiento mucho más peculiares. Las estrellas de canasta pueden alcanzar hasta 1 metro de longitud de brazo, y algunas especies pueden alcanzar un diámetro total de más de 2 metros, lo que las convierte en uno de los parientes más grandes de las estrellas de mar del océano. A pesar de su impresionante tamaño, se sabe poco sobre su comportamiento, ya que suelen encontrarse en las profundidades del océano, ancladas a rocas u otras superficies en aguas oscuras y frías. Estas criaturas suelen ser esquivas, y su forma inusual las convierte en un tema fascinante para la investigación marina. El descubrimiento de esta estrella canasta se suma a la lista de misterios marinos que esperan ser explorados bajo las olas. Nos vemos en el próximo video.